¿Qué pasaría si se extrae un tumor pero queda parte de él allí porque estaba muy duro y no pudieron sacarlo? ¿Cuáles serían los riesgos? Bueno, lo primero que tenemos que comprender es que todos tus tejidos, todos tus órganos son parte de ti y ellos son autónomos, actúan de forma involuntaria, de manera inconsciente y están permanentemente interactuando con tu realidad o con la realidad que vos estás percibiendo en función de tu programación, ¿sí? De manera muy biológica, ¿sí? Y que vos no podés controlar, pero siempre están conectados al cerebro y a tu psique, ¿sí? Para poder satisfacer demandas instante a instante. Cada célula de tu cuerpo está conectada a la realidad que estás percibiendo, ¿sí? Pero primero tenemos que ordenar esto con coherencia biológica, porque un tumor no aparece porque el cuerpo se equivocó, ni porque tuvo mala suerte, ni porque se le antojó la gana, sino que desde la lógica biológica, desde la medicina germánica, cada tejido responde a un orden preciso, a una necesidad precisa, y la psique y el cerebro siempre van a estar conectados y enlazados a esos tejidos para poder comandarlos en función de la necesidad que se vea en peligro, ¿sí? Según el tipo de conflicto que la persona está viviendo. Por lo tanto, antes de preguntarnos qué pasa si quedó un resto tumoral después de una cirugía, a la verdadera pregunta o lo importante acá es en qué tejido estaba ese tumor y en qué fase del programa biológico se encontraba. Si hablamos de tejidos endodérmicos o del mesodermo antiguo que están controlados por el tronco cerebral, el paleoencéfalo o el cerebelo, son todos tejidos glandulares, ¿sí? Del tipo adeno. Adeno significa glandular o de protección, ¿sí? Entonces hablamos de los alvéolos pulmonales, del páncreas, del hígado, del estómago, curvatura mayor, colon, próstata, útero, glándulas mamarias, pleura. Y ahí siempre hay crecimiento en la fase activa, en la fase de estrés, porque el organismo intenta aumentar la función ante un conflicto de bocado o de supervivencia o de amenaza o de ataque, si necesito protegerme. Y ese crecimiento tiene un sentido biológico y es ordenado por la psique y por el cerebro. En cambio, tejidos controlados por la sustancia blanca o por la corteza cerebral, como huesos o epitelios de los conductos, ¿sí? Epitelios laminares escamosos, o de los conductos mamarios, biliares o cervicales, durante la fase activa suele haber una necrosis o una ulceración y recién en la fase de reparación aparece una proliferación celular que muchas veces se etiqueta como un tumor o como un cáncer, ¿sí? Pero que en realidad es un proceso cicatricial, ¿sí? Cicatricial, perdón. Entonces, si se extrae un tumor y queda una parte biológicamente, hay dos posibilidades. Si el conflicto sigue activo, la orden del cerebro y a nivel psíquico sigue vigente y el crecimiento va a continuar porque la necesidad biológica no fue resuelta de manera real o de manera biológica, ¿sí? Y mientras que si el conflicto ya está resuelto, el crecimiento se detiene, porque tenemos que entender que siempre que llegamos a la conflictólisis, que es la solución del conflicto, se detiene la mitosis, ¿sí? Entonces el organismo ya completó su fase de reparación, por lo que la presencia de un resto no necesariamente implica progresión y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Además, no es lo mismo hablar de masas encapsuladas como con fibrosis o calcificaciones o de baja mitosis, lo que se suele llamar un tumor benigno, o tejidos con alta actividad mitótica o vascularización acelerada, sin calcificaciones, lo que se denominan tumores malignos, ¿sí? Términos que no son morales, sino descriptivos de comportamientos celulares y biológicos. En síntesis, intervenir quirúrgicamente sin comprender el programa biológico que originó ese crecimiento celular es actuar sobre las consecuencias y no sobre la causa, es actuar de manera ciega, ¿sí? Es actuar de manera ciega, ¿sí? Porque lo que determina la evolución no es el bisturí, sino si la orden psíquica y cerebral que activó ese tejido sigue vigente o ya fue desactivada. Está entonces el extirpar
tejidos, órganos o pedazos de órganos porque sí, sí, creyendo que crecieron de casualidad, porque tuve mala suerte, porque es maligno, porque eso es operar de manera consciente, ¿sí? Acá lo principal es determinar qué necesidad cubre ese tejido, por qué creció ese tumor, porque si crece un tumor, un nódulo pulmonar sirve para atrapar más oxígeno, un nódulo en la curvatura mayor del estómago va a producir más ácido para disolver un bocado, un nódulo en la tiroides va a generar más hormona porque hay una percepción de necesito ir más deprisa para atrapar ese bocado, ¿sí? O crece un tumor en el colon porque necesito deshacerme de una situación de una trastada, de una traición, de una guarrada, ¿está? Pero los tumores, ¿sí? Tenemos que entender que son crecimientos celulares ordenados por la propia psique y por el propio cerebro frente a esa percepción de mi realidad biológica donde se ve amenazada o en peligro una necesidad, ¿sí? Ningún tumor, ninguna célula de nuestro cuerpo crece o ninguna parte de nuestro cuerpo se ulcera o ninguna parte de nuestro cuerpo paraliza una función como las células betas o las células alfa porque se les antoja la gana. No, siempre hay una información que lleva al organismo a determinar una ulceración, un crecimiento celular o la parálisis de una función. ¿Está? Nada de lo que ocurre en el cuerpo es azaroso, ¿sí? Y esto es una parte de la medicina oficial que, como no se puede ver en una máquina la programación psíquica, desde la medicina convencional, todo se interpreta como que es un error, las cosas pasan en el cuerpo por casualidad, porque tuviste mala suerte, por genética, porque es hereditario, porque tu mamá tuvo cáncer, por lo que comiste, porque sos viejo, porque estás gordo, porque estás flaco, y millones de hipótesis, y nadie entrevista al paciente y le pregunta a ver qué necesidad biológica se ve insatisfecha, y a partir de ahí ganaríamos muchísimo tiempo y entenderíamos muchísimas situaciones que hoy en día desde la medicina convencional, que está totalmente incompleta y cerrada a este tipo de conocimientos, operan y se manejan de manera muy inconsciente creyendo que todo lo que pasa en el cuerpo es por mala suerte o es por casualidad o porque saliste sorteado o porque estás pagando un karma o por lo que sea, pero a nadie le dan una respuesta certera de por qué una célula tomó la decisión de crecer o un tejido se ulceró o lo que sea, ¿sí?